Hola, soy Joan Roca del Celler de Can Roca. Bueno, el Celler de Can Roca es un restaurante familiar. Tiene sus orígenes en el restaurante de nuestros padres. Todo esto empezó cuando nosotros éramos muy jóvenes, tanto mi hermano Josep y yo, que fuimos los que comenzamos toda esta historia, en el año 86, ¿no? Con más corazón que cabeza. Abrimos un restaurante gastronómico con 20 y 22 años, con la intención de hacer algo que nos gustara. Habíamos estudiado en la escuela de hostelería en Gerona, habíamos aprendido a cocinar en el restaurante familiar de nuestros padres, que todavía ahora es vigente y hacen cocina popular, tradicional catalana. Entonces, ese espíritu inconformista que en aquellos años nos hizo abrir el Celler de Can Roca, sin saber, evidentemente, si eso iría bien o no, porque el restaurante de nuestros padres está ubicado en un barrio popular, obrero de la ciudad de Girona. Nosotros lo abrimos al amparo del restaurante de nuestros padres, justo al lado, pegado, pero con esa incerteza, ¿no?, de saber qué pasaría, pero con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, con ese espíritu inconformista que de alguna manera nos hizo tomar la decisión. Eso nos ha acompañado hasta ahora, ¿no? Han pasado 27 años y el camino ha sido muy, muy interesante. Hemos aprendido, hemos crecido, hemos disfrutado en ese camino, que para nosotros el camino siempre ha sido lo más importante, el poder tener la posibilidad de desarrollar el trabajo que nos gustaba. Suena atópico, pero es cierto y cada vez más, ¿no? Lo importante en este tipo de restaurantes es hacer feliz a la gente que viene a nuestro restaurante, hacer que pasen un rato muy, muy agradable, que coman bien, que vivan una experiencia gastronómica. En la medida que esto se fue reforzando, en la medida en que la gente llegaba al Celler de Can Roca con ganas de vivir una experiencia gastronómica, en esa medida nosotros hemos ido teniendo cada vez más libertad. Libertad creativa, libertad para hacer lo que a nosotros nos gustaba hacer. Y en ese camino hemos encontrado fórmulas muy diversas para desarrollar precisamente formas de creatividad. No es fácil hablar de creatividad, ¿no? Entiendo que ni en términos de cocina ni en otras disciplinas, ¿no? Yo creo que la creatividad es una manera de ver la vida, ¿no? De ser curioso, de ser inconformista, ¿no? Quizá la suerte que tenemos aquí en el Celler de Can Roca es que tres hermanos nos entendemos bien trabajando juntos, pero además los tres estamos comprometidos con la creatividad, ¿no? Quizá esto es lo más curioso de todo, ¿no? Tres hermanos pueden entenderse bien en el negocio, pueden llevarse bien, pero lo más difícil es que los tres estén comprometidos con la creatividad y en este caso en cocina. Y esto es la suerte que tenemos en el Celler de Can Roca. El formar ese triángulo creativo nos da una opción muy poliédrica de la manera de entender y de ver la creatividad. Porque si Jordi representa la parte más desenfadada, incluso más descarada, ¿no?, de proponer ideas y de pensar en creatividad, Josep, desde el mundo del vino, nos aporta el conocimiento de esta vertiente aromática y también de una cierta sensibilidad poética para entender y ver la creatividad. Y yo intento aportar la posibilidad de hacer realidad todo lo que se nos ocurre a los tres y al mismo tiempo aportarla desde el conocimiento de la técnica culinaria y de los recursos que de alguna manera hemos ido acumulando para conocer todo el mundo académico y el mundo de la cocina en general. Desde este triángulo es de donde nosotros intentamos imponernos retos a menudo, ¿no? No tenemos un horario ni incluso un lugar determinado para hablar de creatividad. Vivimos en el restaurante, pasamos muchas horas juntos,
viajamos y cada uno desde su óptica, en un momento dado nos encontramos, hablamos sobre nuevos platos, sobre nuevas ideas, y esas ideas son las que se apuntan en una pizarra en la cocina, y nuestro equipo de creatividad, que tenemos dos cocineros que están liberados del servicio del restaurante y se dedican a desarrollar esas ideas que entre los tres vamos lanzando en forma de platos, en forma de utensilios, en forma de maneras de servir o de maneras de cocinar, es decir, son ideas en forma de conceptos o en forma de técnicas o en forma de platos concretos. En esa manera de funcionar es donde se basa nuestro proceso creativo, basado en la relación, en el compromiso de los tres, cada uno desde su ámbito, y en el hecho de que pasamos muchas horas juntos, trabajando juntos, con una idea común muy clara, que es que para nosotros lo importante es divertirnos haciendo lo que hacemos. Y no es lo más importante conseguir objetivos o conseguir estrellas Michelin o conseguir lugares destacados en listas gastronómicas de restaurantes, sino ser felices haciendo lo que hacemos, ¿no? Y esa es la gran suerte. Si tienes esa suerte, te diviertes haciendo lo que haces y puedes incluso durante los primeros años del proyecto planteártelos sin recibir a cambio una compensación económica incluso, porque los primeros años de este tipo de restaurantes suelen ser siempre duros, complicados. Pues si puedes hacer todo esto es cuando realmente tienes ese margen de libertad, que cuando llegas a ese punto en que la gente viene a tu casa a disfrutar de una experiencia con el corazón abierto, con la mente abierta, es cuando, como decía, tienes esa libertad que te da la seguridad y la posibilidad de aplicar toda la creatividad que se te pueda ocurrir, ¿no? Y ese es un momento maravilloso para un restaurante, o para un cocinero, para un cocinero de postres como es Jordi, o para un sommelier, que entre los tres organizamos ese mundo fantástico que nos hemos ido montando poco a poco. Pero probablemente lo más importante ha sido estar en contacto con el mundo de la ciencia y poder encontrar respuestas a preguntas que nos íbamos haciendo en ese camino, y a través de ese diálogo poder avanzar, ¿no? Poder avanzar por una parte y mejorar lo que ya estábamos haciendo por otra, ¿no? Poder aplicar un cierto rigor en formas de cocción, incluso en temperaturas y tiempos de cocción, en buscar respuestas a fenómenos que veíamos que pasaban en la cocina y que al saber su respuesta, su solución, nos daba más pistas para abordarlo y abordarlo de otras formas y ampliar el grado de complejidad que podía tener esa misma elaboración. Pero no nos hemos quedado aquí, es decir, ese diálogo se ha mantenido, también estableciendo conexiones, diálogos con el mundo de la ciencia a través de Alicia, y recientemente también a través de Harvard, ¿no? Que nos permite poder tener ese contacto directo con ese mundo que está también comprometido con el inconformismo, y a raíz de esa relación podemos ir cada año explicar lo que nosotros hacemos y al mismo tiempo también impregnarnos de esa esencia del estudio, del trabajo, del esfuerzo, de la investigación, que nos hace crecer como cocineros y que hace que la cocina avance en términos generales, ¿no? En el momento en que los cocineros hemos podido plantearnos retos y plantearnos el por qué pasaban ciertas cosas, por qué ciertas reacciones se producían en la cocina, todo esto ha hecho avanzar, ¿no? En la medida en que esas preguntas han tenido respuesta en clave científica, nos han dado herramientas, armas para poder avanzar y poder tener ventanas abiertas a la creatividad, ¿no? Que en definitiva es lo que a nosotros nos mueve, ¿no? Nos motiva, ¿no?
La creatividad que se alimenta y crece en la medida en que la cocina establece más puentes de diálogo con la ciencia o incluso con el mundo del arte o incluso con mundos diversos que aparentemente no es muy evidente que pueda haber esa conexión. Si se establece, es muy claro y muy evidente que tiene un retorno interesantísimo en forma de nuevas lecturas de creatividad.